Biografía de Paulo Freire. Paulo Freire fue un educador y filósofo brasileño nacido el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Durante su infancia vivió las consecuencias de la Gran Depresión de 1929, experimentando la pobreza y el hambre, lo que lo marcó profundamente su visión sobre la educación y la justicia social. En 1947, Freire fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Posteriormente, en 1959, obtuvo su doctorado en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis titulada Educación y Actualidad Brasileña, en la que sentó las bases de su método educativo, destacando que todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada individuo. Freire desarrolló un enfoque pedagógico centrado en la conciencia crítica, promoviendo una educación que no solo transmitiera conocimientos, sino que también fomentara la reflexión y la acción transformadora en los estudiantes. Su obra más influyente, Pedagogía del Oprimido, de 1969, plantea que la educación debe ser un proceso de liberación y no de domesticación. A lo largo de su carrera, Freire fue reconocido internacionalmente por su contribución a la educación y la pedagogía crítica. Sin embargo, también enfrentó resistencia y persecución, especialmente durante los regímenes autoritarios en Brasil, debido a sus ideas consideradas subversivas por promover la conciencia política y la emancipación de las clases oprimidas. Paulo Freire falleció en Sao Paulo en 1997, pero su legado perdura en las prácticas educativas que buscan una enseñanza más justa, participativa y transformadora. Sus ideas continúan inspirando a educadores y movimientos sociales en todo el mundo. Contexto histórico de Paulo Freire. Paulo Freire desarrolló su pensamiento y práctica pedagógica en un contexto histórico marcado por profundas desigualdades sociales, políticas y económicas en América Latina, particularmente en Brasil. Su enfoque educativo se gestó en medio de tensiones entre regímenes autoritarios y movimientos populares que buscaban la democratización y la justicia social. Durante las décadas de 1950 y 1960, Brasil experimentó una intensa agitación política y social. En este periodo, Freire observó que el analfabetismo no solo era una barrera educativa, sino también una forma de exclusión política, ya que las personas analfabetas no podían ejercer su derecho al voto. Esto lo llevó a desarrollar un método de alfabetización que no solo enseñaba a leer y escribir, sino que también fomentaba la conciencia crítica y la participación activa en la sociedad. El golpe militar de 1964 en Brasil instauró una dictadura que persiguió a intelectuales y educadores comprometidos con la transformación social. Freire fue arrestado y posteriormente exiliado debido a sus ideas consideradas subversivas por el régimen. Durante su exilio continuó desarrollando su pensamiento pedagógico y colaborando con movimientos de liberación en diversos países. El contexto latinoamericano, caracterizado por la opresión y la lucha por la emancipación, influyó profundamente en la concepción de Freire sobre la educación como práctica de la libertad. Su obra pedagógica del oprimido refleja esta visión, proponiendo una educación que permita a los oprimidos tomar conciencia de su situación y actuar para transformarla. A pesar de las adversidades, las ideas de Freire han tenido un impacto duradero en la educación y los movimientos sociales en América Latina y el mundo. Su enfoque pedagógico continúa siendo una herramienta fundamental para aquellos que buscan una educación liberadora y transformadora. Ahora les hablaré sobre la formación académica de Paulo Freire. Educación primaria y secundaria. La trayectoria académica de Paulo Freire no comenzó en Recife, sino en una ciudad ubicada a 18 kilómetros de esta llamada Jabotão dos Guararapes, debido a que su familia se mudó a esa ciudad en busca de escapar de la pobreza que se dio durante la Gran Depresión de 1929. Posteriormente, inició la secundaria en el Colegio 14 de Julio, ya en la ciudad de Recife, y la finalizó en el prestigioso Colegio Oswaldo Cruz. Formación profesional. En 1943, con tan solo 22 años, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Recife, Universidad Federal de Pernambuco,
en donde estudió Derecho. Sin embargo, no se limitó a solo formarse en esta área, ya que también complementó sus estudios con cursos de Psicología del Lenguaje y Filosofía. Freire se tituló como abogado, pero nunca ejerció dicha carrera universitaria. En cambio, decidió dedicarse a la docencia, desempeñándose como profesor de portugués en el nivel secundario. Extra. Más adelante, Freire continuó su formación académica en la misma universidad, obteniendo un doctorado en Filosofía e Historia de la Educación, su tesis titulada como Educación y Actualidad Brasileña. Aportes a la educación parvularia. Principales teorías y/o enfoques pedagógicos. El enfoque educativo de Paulo Freire es opuesto a las prácticas tradicionales, especialmente al modelo bancario de la educación, en donde el maestro deposita conocimientos en estudiantes pasivos. Según Freire, este enfoque es similar al proceso de colonización, donde la cultura colonizadora se ve a sí misma como aquella válida y superior, mientras que la cultura colonizada es vista como inferior. En su lugar, Freire propone una pedagogía del oprimido, que parte desde el diálogo entre educadores y estudiantes donde el conocimiento se construye de manera colectiva. Pedagogía del oprimido. Una de las ideas centrales en la teoría de Freire es la concientización, proceso donde estudiantes desarrollan una comprensión crítica de su contexto sociopolítico. Esta conciencia no se limita solo a eso, sino que implica una reflexión y acción transformadora del mundo, logrando así la idea de que la educación es inseparable de la política y debe orientarse a la integración de grupos históricamente excluidos. Métodos innovadores que trajo a la educación infantil. Freire ha influido significativamente en la educación parvularia, a través de métodos pedagógicos innovadores, como lo son la participación y protagonismo infantil, método que sitúa al párvulo como protagonista de su proceso de aprendizaje, promoviendo la autonomía, la crítica y la participación activa de los niños y niñas en su educación. Educación basada en el diálogo. Uno de los pilares de pensamiento de Freire es el diálogo como herramienta pedagógica, donde en lugar de imponer información, el educador brinda aprendizaje a través del diálogo con los párvulos, situándolos como participantes de su propio proceso educativo. Este método rompe con la visión de enseñanza tradicional bancaria de la educación, en la que el maestro deposita conocimientos en los estudiantes. Contextualización del aprendizaje. Freire apostó por una educación contextualizada, donde lo aprendido tenga sentido para el infante, a través de su realidad. La educación parvularia se implementa diseñando actividades pedagógicas basadas en el contexto sociocultural de los niños. Este método logra en los párvulos la pertenencia cultural y mayor participación en su aprendizaje. Influencia de sus ideas en educación parvularia. Las ideas de Paulo Freire han influido profundamente en el enfoque pedagógico en todos los niveles, incluyendo la educación infantil. Sus principales aportes en este nivel son: 1. Educación dialógica. Promueve una relación horizontal entre educador o educadora y niño o niña, basado en el diálogo, la escucha activa y el respeto por la voz del niño. 2. Niñeces como sujetos activos del aprendizaje. La visión de Freire rompe con la educación bancaria, donde el maestro deposita conocimiento, y fomenta que los niños construyan sentido a partir de su propia experiencia y entorno. 3. Conciencia crítica desde la infancia. Aunque la concientización es más evidente en etapas posteriores, se reconoce que desde pequeños los niños pueden desarrollar pensamiento crítico si se les da el espacio para expresarse y reflexionar sobre su realidad. 4. Contextualización del aprendizaje. Freire impulsaba una educación situada, es decir, que se relacione con la vida cotidiana del estudiante. En la educación parvularia, esto se traduce en experiencias de aprendizaje significativas y conectadas con el entorno del niño. Obras relacionadas a la educación infantil. Pedagogía del oprimido, 1970. La Pedagogía del oprimido de Paulo Freire, publicada en 1970, es una propuesta educativa liberadora que busca desarrollar la conciencia crítica de las personas oprimidas para que puedan transformar su realidad social y política. 1. Primera viñeta. Muestra el contexto rural de Angicos, Brasil, 1963, donde se desarrolló su proyecto de alfabetización. 2. Segunda viñeta. Paulo Freire enseña usando la palabra terra, tierra, una palabra significativa para los campesinos. 3. Tercera viñeta. Un campesino, Don Joao, se sorprende al descubrir que puede entender y relacionarse con esa palabra. 4. Cuarta viñeta.
Don Joao escribe su nombre por primera vez mientras el grupo celebra, mostrando cómo aprender a leer también empodera. Aunque esta obra fue pensada para adultos, sus principios fundamentales se pueden aplicar en la educación infantil, puesto que Freire enseñaba a partir de palabras y temas que formaban parte de la vida cotidiana de los estudiantes. Con los infantes esto significa a partir de su mundo. Por ejemplo, aprender a leer con palabras como mamá, jugar o dormir conecta la lectura con su realidad. La educación como práctica de la libertad, 1967. La educación como práctica de la libertad es una obra clave de Paulo Freire, donde critica el modelo tradicional de enseñanza, al que llama educación bancaria, por hacer del estudiante un sujeto pasivo. En su lugar, propone una pedagogía basada en el diálogo, la reflexión y la participación activa. Freire defiende una educación que forme personas críticas, capaces de transformar su realidad. Como señala, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Así, el acto de educar se convierte en una práctica liberadora. Paulo Freire no es solo un simple proceso de transformación de conocimientos, sino un acto de amor y de liberación. Freire invita a reflexionar el sentido de enseñar y aprender, recordándonos que la verdadera educación es aquella que despierta la conciencia crítica y nos permite ver el mundo, no como algo dado, sino como algo que podemos transformar. En sus palabras, la educación debe comenzar con la solución del educador educando y del educando educador, es decir, debe comenzar con el reconocimiento de que el conocimiento se construye en el diálogo. La educación debe ser un camino que nos permite ver al otro como un igual, como un ser con potencial para cambiar su realidad. En la educación parvularia, este llamado es aún más urgente. Los infantes no solo son esponjas que absorben información, sino agentes activos que, a través de sus preguntas y su curiosidad natural, tienen el poder de cuestionar, transformar y reconstruir el mundo que los rodea. Cuando los agentes educativos entregan a los niños y niñas herramientas para pensar críticamente y participar activamente en su aprendizaje, le están dando las llaves para construir un futuro donde el respeto, la igualdad y la justicia sean los pilares fundamentales de la sociedad. Hoy en día, más que nunca, necesitamos educadoras y educadores que no solo impartan conocimientos, sino que cultiven mentes libres que inviten a los párvulos a ser pensadores críticos, que los escuchen, los validen y les permitan explorar su propio camino. Como bien nos daba a entender Freire, la educación debe ser un acto de amor, pero también de valentía proviene de la educación como práctica de la libertad. Y esa valentía se necesita hoy, en un mundo donde las justicias aún dominan, donde las voces de los niños y niñas a menudo son silenciadas. Debemos tener el valor de darles el poder de hablar, de cuestionar y de cambiar. Que esta reflexión no solo sea una idea más, sino un llamado que nos impulse a actuar, a transformar la educación desde sus raíces para que todos los niños, sin excepción, puedan crecer como seres libres, críticos y conscientes de su capacidad para cambiar el mundo. Cada vez que una educadora convierte el aula en un espacio de diálogo y no de imposición, está rompiendo una cadena histórica de silencios. Está diciendo, como Freire nos enseñó, que la educación es un acto político y que ese acto puede comenzar con un niño de 3 años que pregunta ¿por qué?